¿Qué tal? Buenas noches tengan todos ustedes. Hoy es 28 de abril del 2021. Son las 10:37 de la noche y esto es Equilibrium, un espacio de opinión objetiva donde nos encontramos Rodolfo Julián del Moral Rivera y Carlos Hernández Maciel. Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Rodolfo? Muy bien, un gusto estar contigo por acá, nuevamente con un proyecto bastante interesante, buscando consolidar y hacer un foro de opinión objetivo y puntual, donde podamos abordar diferentes temas del día a día para todos los mortales comunes como nosotros y podamos enriquecernos. Claro, todos los hombres de pie, ¿no? Que tenemos mucho que decir, mucho que opinar y siempre buscando el punto objetivo de las cosas, ¿no? Porque al final puede haber decisiones muy radicales en todos los temas de interés, pero siempre buscar la objetividad para que la gente pueda tomar decisiones y ponerse conciencia de los temas, ¿no? Coincido totalmente, traemos temas bastante interesantes esta noche, temas del interés de la mayoría de la gente, temas polémicos. Nos gustaría saber su opinión en lo subsecuente. Por ahí déjenos sus comentarios positivos, negativos, todos son bienvenidos. Estamos acá para entender cuál es el pensamiento, las corrientes de pensamiento de cada uno de nosotros y bueno, pues poder generar de esto algo que nos ayude a mejorar. Algo que nos enriquezca el análisis, ¿no? Bueno, pues vamos empezando con el primer tema de la noche. ¿Cómo ves el tema de la extensión de mandato? Bueno, no es la extensión, la posible extensión de mandato que tiene mucho temor los grupos que están contrarios al presidente López Obrador, tanto periodistas como políticos que hablan de una posible extensión de mandato o reelección. Él siempre ha dicho que no se quiere reelegir, él siempre ha dicho que no piensa perdurar en el poder, que 6 años se le hacen suficientes para poder transformar el país. Pero tenemos antecedentes de el gobernador de Baja California que entró por 2 años y quisieron hacer una extensión de mandato, la cual no se la dieron por buena, pero ahorita está el tema muy fuerte de Arturo Saldívar, el ministro de la Suprema Corte, que sí iban a extender su mandato con la votación de los diputados de Morena. Estamos por esperar a ver si se hace oficial o no, pero más que el temor momentáneo, es el temor, o no sabemos si temor o propaganda contraria al presidente de que se quiera reelegir o extender el mandato. ¿Qué opinas de esto? Sí, bueno, es totalmente una situación de polémica. Hay diferentes vertientes de pensamiento, diferentes criterios. Sin lugar a dudas, un parteagua, la pauta de Saldívar para extender por ahí el mandato, la oposición hoy día, que son los partidos de toda la vida, vaya, en el país, por ahí adelantan con pronósticos conspiranoicos, ¿no? Que es la antesala de una probable estrategia para conservar el poder, para extender su mandato. Eh, Digo, vaya, la situación es muy clara, está muy polarizada la opinión pública, hay cosas que se han hecho bien en este gobierno y hay cosas que no han salido como el presidente lo espera. Te soy franco, es un sexenio atípico, es un sexenio donde se rompe con la monotidad de, de los partidos de siempre que habían conservado el poder, que habían hecho eh, un estilo, que habían gobernado con ciertas pautas. La gente de a pie que dice, hay partidos que robaban, pero dejaban trabajar, ¿va? Hay por ahí opiniones contrarias. Sin embargo, creo que la postura del presidente debe ser clara en cuanto a la finalidad de todos estos matices que va presentando en su sexenio. Vaya, hay factores como gobernaturas o candidatos. Ah, caray, perdón. Problemas técnicos, perdón, Rodolfo. Hay temas como candidaturas muy polémicas que se dice que son caprichos propiamente del presidente. Honestamente, yo creo que no hay miras en lo particular para continuar él propiamente en el poder. Estaría atentando contra su propio discurso, Rodolfo. ¿Tú crees que el discurso del presidente sea totalmente honesto? Me refiero, no poniendo en tela de juicio su honestidad, sino sea congruente lo que dijo
ahorita lo va a respetar en unos años. Ha respetado sus palabras a través de este tiempo, desde que se hizo ahora sí que popular, más fuerte a final de la década de los 90, cuando fue jefe de gobierno, que el boom de su popularidad se extendió. ¿Ha habido congruencia en su discurso? ¿Crees que respete esta parte? ¿O simplemente es una campaña de los grupos contrarios para decir que no votes por sus diputados, no le des toda la fortaleza a Morena y haya una diversidad de partidos políticos en la próxima legislatura? ¿Tú qué crees? ¿Crees que López Obrador realmente piense extenderse o es un mito de los contrarios? Históricamente, el presidente López Obrador no ha sido una figura que conserve el lineamiento de las instituciones. Recordemos que en el pasado hubo plantones, hubo marchas, hubo protestas que generaron el levantamiento social de una cantidad importante de la gente que se sentía agredida, que se sentía de alguna forma no beneficiada. Esta brecha entre los famosos whitexican y el resto de la comunidad mexicana, el resto del país, él sí ha sido un agente de agudizar este tipo de pensamiento. Eh, en mi criterio, no debería estar planeando tomar caminos o atajos para poder preservar el poder. Está el caso de varios contendientes, varios políticos de antaños que han buscado colocar, en caso de ya no verse con la facilidad de darle continuidad a su proyecto porque se quedan cortos en tiempo, porque no logran culminar alguna situación que queda por ahí pendiente y buscan colocar a su cónyuge, a sus hijos. Esta situación es muy compleja. Los ojos más críticos del país a lo largo de la historia de los presidentes contemporáneos están sobre Andrés Manuel. Esto lo pone a él en una situación que él propiamente ha dejado ver, donde refiere que su gobierno es el más atacado por grupos que no existían en sexenios anteriores, grupos que él manifiesta que son disfrazados de la oposición para golpear su gobierno, Rodolfo. Sí, la verdad es que sí, pero yo creo que la oposición ahorita está debilitada. No es la oposición que tuvimos los últimos, ¿qué te gusta? 18 años. Si algo perdió este país con la llegada de López Obrador y sin ser de partidista por él o por nadie, fue a su mayor ente eh, de oposición. ¿Por qué? Porque ahorita realmente no puedes pensar en un Andrés Manuel López Obrador panista, un Andrés Manuel López Obrador priista, donde sea una fuerza que de verdad jale a favor de esos partidos. Y ahorita López Obrador no genera en la población una certidumbre de qué es lo que va a pasar. Mucha gente que votó por él se ha ido cambiando su forma de pensar, ha repensado si estuvo correctamente hacer las cosas a través de ese voto. ¿Por qué? Porque él le ha ido cambiando sus formas de comportarse y de trabajar. Entonces, yo creo que sí queda ahí como la duda de qué haría López Obrador. ¿Realmente va a respetar esto? Digo, todo sería indicado a que sí, pero de repente estas señales como la de Arturo Saldívar, lo de Jaime Bonilla, parecen ensayos como retando, practicando con los gobiernos si se pudiera hacer esa situación. Y desgraciadamente ahí tenemos ahí las pruebas en Venezuela, lo que pasó con Hugo Chávez, populismo total, se perpetuó en el poder, incluso él ya faltó en este mundo y dejó a su alfil, a este Nicolás Maduro. Entonces sí queda ahí la duda, ¿cuál sería mi opinión más objetiva? Yo creo que el poder no puede estar en una sola persona, en un solo partido político. La gente, independientemente si votó por López Obrador y si votó por Morena, debe de darle espacios a todos los grupos partidistas. ¿Para qué? Para que no quede todo en un solo partido, para que no haya, como decían antes, carro completo y lo que diga el presidente sea un sí absoluto, sino que todo sea realmente cuestionado. Yo creo que los ciudadanos tienen la oportunidad de estas elecciones que son este año de no votar al 100% ni por el PRI, ni por el PAN, ni por Morena, para que las decisiones sean divididas en pro de la nación y realmente sean discutidas, porque cuando una fracción tiene al 100%, bueno, o la mayoría
relativa del Congreso, pues bueno, ¿qué pasa? Nada más el presidente o la figura principal del partido dice una señal y todos votan a favor o en contra de acuerdo a la señal marcada. Teniendo un poquito más de diversidad ahí, pues sería más probable evitar el poder absoluto en una persona. Y yo creo que hasta los perfiles más completos, con tanto poder, con tanta influencia, llegan a corromperse. Luego entonces no podemos dejarles todo ese poder absoluto. Hay que, mediante los poderes, que en este caso sería el del Congreso, quitarle un poquito de absolutismo. ¿Cuál sería lo que le convendría a México? A diferencia de los que algunos puedan pensar, que Morena no tenga una mayoría absoluta. ¿Para qué? Para que eh, las implementaciones, las decisiones del gobierno sean un poco equilibradas. ¿Sale? Tocante a estos puntos que refieres, Rodolfo, me parece muy interesante la gallardía y la fuerza que pone el presidente para defender el tema de la decisión del pueblo. Finalmente lo ha postulado y lo ha puesto como un estandarte de su propio movimiento. El pueblo siempre tiene la razón, el pueblo es el que manda, no finalmente las imposiciones de los grupos partidarios. Entonces, cae un poco en contra esta pauta, Rodolfo, sobre, ok, el pueblo es finalmente quien decide que tenga mayoría en la Cámara, que tenga mayoría en los poderes de la nación. Y finalmente se puede convertir en un juez y parte, ¿va? En una entidad que tiene una absoluta libertad para poder ejecutar cualquiera de sus intenciones, sea para bien de la nación, para el desarrollo. Han sido muy criticados todos los gobiernos en el pasado y cuanto más la transición de poderes en Estados Unidos, la relación que tenemos con nuestro vecino del norte y lo que deriva de las posturas de nuestro comandante en jefe de las Fuerzas Armadas mexicanas. Es muy interesante seguir analizando cuáles son los matices de los que va conformando su estrategia para consolidar su proyecto de nación. De alguna forma, estamos en vísperas de candidaturas ahí, precampañas, postulaciones para gobernadores en algunos de los estados clave para tener una eh, mejor dinámica en cuanto a los gobiernos estatales y la federación. Entonces debemos estar muy atentos. Aquí abro de nueva cuenta la pregunta. ¿Estamos preparados para lo que se viene? Ahí viene muchas corrientes de partidos de reciente creación con candidatos que no sé si sea lo que la gente está buscando. ¿Recuerdas el último contienda por la presidencia con los candidatos por el PAN por parte de Ricardo Anaya, de José Antonio Meade y bueno, el ahora presidente Andrés Manuel por Morena? El pensamiento de mucha gente era no sé si votar por los mismos de siempre, me dan cierta certidumbre, me transmiten cierta capacidad, pero la bandera que representan hacia atrás en el partido está hecho un completo desastre. Ya no hay credibilidad por tanto desorden que se creó en el pasado. Y Oye, estamos hablando, ¿sí? y ahora que López Obrador ya lleva sus 2 años de presidente, ¿sigue siendo la opción de cambio o ya se convirtió en más de lo mismo? Excelente pregunta. Mira, el presidente lleva un proyecto de nación que se ha venido forjando a través de lo que le han estado permitiendo. Por eso es que siempre ha estado empujando el tener mayoría en las cámaras para tener libertad de acción. A mí me parece que va el crecimiento, y podemos llamarlo de esta forma, el entorno de salud, de inseguridad, que es lo que se le ha criticado muchísimo a este presidente en estos primeros 2 años. Él presupuestaba crecimientos en cuanto al tema económico bastante optimistas y al final el tema de pandemia resultó que estaba pateando por ahí su número. Me parece que ha sacado el pie del acelerador, siendo muy concreto en la respuesta a tu pregunta. No creo que se haya convertido en más de lo mismo. Hoy día sigue levantando bastante expectativa
con las posturas de los partidos de siempre, ¿va? Con el PRI y con el PAN, que siguen tratando de mitigar un poco el avance del proyecto que está proponiendo López Obrador. Ok, y ya para cerrar esta parte, este tema, la pregunta así llana es, ¿López Obrador tiene en su idea reelegirse? ¿Eso es lo que realmente puede pasar o qué es lo que estará pasando? ¿Si nada más acabará su mandato a los 6 años o él realmente estará pensando cómo trascender más tiempo? Yo creo que no directamente, Rodolfo. Yo creo que lo hemos visto en diferentes facetas, en diferentes sexenios. Siempre van preparando o tendiendo la cama, preparando el terreno para dejar un sucesor. Creo que el poder, el hecho de que se haya derrocado el régimen de tantos años de priismo, posteriormente viene el PAN, se le da la oportunidad con Vicente Fox Quesada y posteriormente con Calderón, regresa el PRI y hoy día están buscando darle continuidad a su proyecto de nación. Sin embargo, no creo que sea propiamente Andrés Manuel quien quiera continuar siendo el portavoz de este o el abanderado de este proyecto. Muy bien. Sí, porque digo, ya para concluir desde mi parte, el proyecto por el que votaron los más de 30 millones de mexicanos cuando fue la elección de López Obrador fue por López Obrador y su ideología de Morena. La ideología de Morena habla de no robar, no traicionar, de honestidad, pero realmente todos los candidatos de Morena llevan a cabo eso. López Obrador ha sido una persona o muy apegada a eso o muy cuidadosa para demostrar esa parte, pero todo su partido, quiénes serán sus sucesores, cuál será su idea. Yo creo que todos los mexicanos sí tenemos la opción de controlar esto y cómo es en las elecciones votar por diferentes partidos. Al final no puedes estar con una sola institución porque ya quedó demostrado, ya lo dijiste, cuando quedó Vicente Fox, que era el supuesto cambio. Hubo ciertas transiciones, pero no fue lo que esperaba la gente. Felipe Calderón, el regreso no fue tan exitoso el panismo de 12 años que regresó el PRI con Peña Nieto, con todo lo que ya sabemos. Y y bueno, ahora López Obrador, que fue su estandarte, la esperanza de México, pues bueno, empieza a diluirse esa esperanza. Entonces queda demostrado que el ser humano al final ya teniendo la batuta del poder, pues no hay cuestiones perfectas y creo que dejarle todo el poder a un solo grupo, a una sola persona, puede ser un error. Las instituciones de este país, a través de la historia, han fortalecido esa democracia y hay que ayudar con lo que nosotros podemos, con nuestros argumentos, con nuestros análisis y pues siguiendo a votar en julio. Bueno, excelente tema. Otro tema que traemos importante en esta semana, Carlos, es el tema de las vacunas COVID-19. Como sabes, pues ya prácticamente se le dio avance con las personas de la tercera edad, 60 y más. Ahorita ya empieza la etapa de las personas de 50 a 59 años, pero entre más bajan las generaciones, hay a lo mejor más dudas, más tabúes sobre el tema de la vacunación. Algunas personas que sí quieren vacunarse, otras personas que no quieren vacunarse. ¿Qué opinión te causa este tema de las personas que sí quieren o no quieren vacunarse y por qué? Bueno, en mi experiencia con personas cercanas, te das cuenta que existen varias tabús, varias vertientes de este tema. Hay personas que están ansiosas de que ya llegue, ¿va? Volteamos a ver a otros países donde van con un porcentaje mucho más avanzado que lo que tenemos en México hoy día, con sectores completos de la población, sector salud, sector educación, que son los primeros frentes de batalla para combatir esta pandemia, este virus. Hoy día hay mucha desinformación en las bases, en la gente de a pie. Hay diferentes tipos de vacunas de laboratorios de los cuales el gobierno federal realizó compras. ¿Por qué diferentes marcas? Bueno, por el sencillo tema del abasto, ¿va? Las cantidades que se requieren para abastecer la necesidad de una nación, bueno, pues no están en posibilidad de recaer en un solo proveedor, en un solo laboratorio. Esto nos marca
una pauta de diferentes tipos de vacunas con diferentes fórmulas que tienen diferentes efectos sobre las personas que se las van a aplicar. Entonces, de primera mano te puedo decir que hay personas que dicen, yo voy a esperarme a que haya un poco más de certidumbre, a revisar cuáles son las posibles reacciones de la vacuna. Hay gente que tiene algunos padecimientos que pueden contrapuntearse con lo que te puede derivar de la vacuna. Yo no sé, Rodolfo, si el grueso de la gente pueda tener la capacidad de irse a realizar un chequeo médico para validar y constatar que tengan la facultad física y de salud para poder eh, tomar la vacuna de primera mano y el refuerzo a los pocos días, vaya. Creo que este tipo de desinformación marca la pauta para que la gente diga, yo me espero un poco. Y aquí viene un riesgo muy alto. Hay familias donde los adultos mayores de 60 y más, que tú bien lo mencionabas, ya tuvieron el primer acercamiento con la vacuna, pero en ese mismo techo o en ese mismo núcleo familiar, pues coinciden muchas personas de diferentes edades, vaya, que no van a estar siendo inmunizadas en el mismo periodo de tiempo y por ende puede generar eso un vértice que pueda generar un rebrote o una situación un poco más compleja. Lo dejo a tu criterio. ¿Qué opinas tú al respecto? Hay muchas situaciones ha habido información sobre reacciones negativas. Hay gente que se ha muerto después de tomar estas vacunas, pero ya sí y eso si lo vemos en el caso particular, uno piensa, y si a mí me pasa, si yo tengo una contraindicación que pueda generar un cierto efecto, como dice, son diferentes tipos de laboratorios, cualquier cualquier variante puede afectarme o no. Ahí está esa duda, pero ya si lo vemos estadísticamente, ¿qué porcentaje es el que le está causando un efecto secundario grave? Es menos. Ahí más bien es el tema de pensar, y si a mí me pasa, pero yo creo que tenemos que pensar como grupo estadísticamente y vacunarnos todos. ¿Por qué? Porque al final debemos inmunizar la enfermedad. No es la primera pandemia que pasa en este mundo, no es la primera pandemia en esta historia, y se ha superado con base a la tecnología, a la medicina. De hecho, es algo histórico que en solamente un año ya haya tantas vacunas. ¿Qué pasaba en anteriores ocasiones? Tenían que pasar 4, 5, 10 años para que se pudiera mitigar y controlar una pandemia. Ahorita prácticamente ya el avance es importante, ya en los países más importantes en la Unión Europea, en Estados Unidos, México tiene un avance importante y creo que fue de una manera correcta el elegir a las personas mayores, ir bajando la edad, porque al final entre más edad y más condiciones crónico-degenerativas era el riesgo. Y pues bueno, yo creo que la mayoría de las personas deberían de considerar si vacunarse ordenadamente, porque estadísticamente nos ayudará como sociedad a ya estar inmunizados contra el COVID. Yo creo que todas las personas que tengan dudas, en vez de tomar una decisión nada más por corazonadas, deben informarse con médicos cuáles son las situaciones y, como dices, hacerse un examen para poder evaluar qué situaciones podrían ser contrarias o adversas. Pero la realidad es que no debería ser así. Más bien es tema de desinformación que muchas veces pasa en nuestro país. No nos informamos bien, nos dejamos llevar por, dijo mi compadre, dijo fulanito, dijo tal persona, y no nos damos a la tarea de investigar por nosotros mismos. ¿Cuál es la respuesta? Sí, por la vacuna, y si tengo mis dudas, preguntar a un especialista. Al final, alguien que opine no te va a dar las bases que un doctor que te diga si sí puedes vacunarte o no. Pero pues bueno, la respuesta es sí. Totalmente de acuerdo, Rodolfo. Em, hay una cierta resistencia al cambio, en primera instancia porque no se había presentado una situación con tal mortalidad. Tuvimos ahí cerca de años recientes el tema de la influenza, el tema de diferentes enfermedades que vinieron a quejar a nuestra sociedad, donde hoy día existen vacunas que la gente decidió ponerse o no ponerse, y esto ha derivado en que les permita tener un criterio en donde la gente piense que, que, que no pasa nada, vaya. Sin embargo, la agresividad de este virus, la cantidad de víctimas, la cantidad de personas que se han visto afectadas, la manera en la que ha golpeado tan fuerte la economía debería
generar en nosotros un nivel de conciencia que nos permita tener una inmunidad como sociedad lo antes posible para dar la vuelta a la página y continuar con la vida cotidiana, vaya. Sí, digo, ya son más de 200,000 muertes de COVID-19 en nuestro país, digo, y a nivel mundial ya rebasaron el millón. Entonces, yo creo que tenemos que ser conscientes de la situación y no dejar, ahora sí que por irresponsabilidad de no informarse y de no hacer las cosas, la puerta abierta para que haya más contagios. Yo creo que estamos o somos afortunados de vivir en la época que vivimos con más tecnología en todos los sentidos, en este sentido el de salud, donde en un año históricamente ya tuvieron la vacuna para poder soportar o hacer embate a una pandemia. Entonces, sí invitar a la gente a que se vacune y que si tiene sus dudas se informe con un especialista sobre cuáles son las posibles contraindicaciones, que realmente son grupos muy mínimos los que deberían ser afectados. Entonces, pues sí por la vacuna. Ok. Otro tema de interés, Carlos, que debemos estar ahí analizando y que está muy ahorita en boca de todos, el tema de los datos biométricos. Sí, sí has escuchado esta parte de los datos biométricos. Sí, claro, claro, Rodo. Híjole, es un tema que suena de repente a un capricho, a una situación que alguien le vendió una idea a nuestros dirigentes, a nuestros gobernantes y dijeron, órale va, vamos a intentarlo. ¿De qué deriva de este tipo de propuestas? México es uno de los países que busca tener crecimientos, que busca equipararse con potencias mundiales en diferentes rubros. Yo creo que nuestro país como tal no está preparado para manejar la calidad y la sensibilidad de la información que están buscando recopilar de toda la población, porque incluso se hablaba de multas si no estabas de acuerdo y no ingresabas al padrón de datos biométricos. Eh, vaya, todo mundo a estas alturas tenemos nuestra vida cargada a nuestros dispositivos, nuestras cuentas, están nuestros registros bancarios, nuestros datos de seguridad social, nuestros registros de salud, nuestras fotografías, vínculos familiares, gustos musicales, etcétera. Ya existe en la red, está manejado por particulares en donde existen contratos, donde tú aceptas cuando utilizas plataformas como estas que el uso de tus datos los cedes, porque si leen las letras pequeñas, eso dice, querida audiencia, si se toman la molestia de hacerlo. Ujú. Es distinto la percepción? Yo pregunto, Rodolfo, ¿es distinta la percepción que tendrías en confiarle a Netflix, Gol, o a cualquiera de las compañías de streaming o situaciones como estas a confiárselas al Amazon. gobierno? En concreto al gobierno de México, porque no estamos Mira, hablando de un gobierno súper desarrollado con capacidades para poder tratar información tan sensible. Se hablaba de robo de identidad, se hablaba de posibles fraudes financieros, es un tema bien delicado y bien interesante, vaya. aquí el tema de la preocupación de la gente o de lo que se maneja es precisamente el tema de la corrupción de los procesos que se rompen en nuestro país. Si tú te fijas, el diseño de nuestras instituciones no tendría nada que envidiarle ni a las de Estados Unidos, ni a las de Europa. Hasta el mismo Donald Trump no dijo cuando fueron las elecciones cómo es posible que México tenga instituciones políticas para el electorado más sólidas que Estados Unidos. Aquí el problema es el problema base de todo, el manejo que tenemos aquí como sociedad y con las autoridades. Digo, otro tema que me viene a la mente, digo, para hablar de esto, la pena de muerte, que es un tema bien profundo que tendríamos que debatir, pero para decir sí o no, yo diría en México no, porque cuántos procesos injustos no se viven día a día en nuestro país por la corrupción de los procesos. Y ahora imagínate, si hubiera pena de muerte. Ya con el tema de los datos biométricos, ¿con qué certidumbre crees que ese padrón estaría bien seguro? Esa es la duda de la gente. Te diría, tú preguntas, ¿confías más en Amazon o en Netflix?
que en el gobierno de México, y desgraciadamente la gente sí confía. Estaba la app de Facebook donde te hacían tu cara de hombre a mujer o de mujer a hombre, donde te ponían más años, que era algo que comentabas, pero digo, al final ahí aceptas las condiciones y das todos tus datos biométricos porque tienen que tomar tu cara para que puedan hacer ese tipo de aplicaciones, pero la gente tiene un poco más de confianza porque saben que van a estar en cierto banco de datos. Cuánta información del padrón electoral no se ha confirmado, pues que llega ahora sí que al mejor postor. Ese es el tema, desgraciadamente el tema cultural de la confianza en nuestras autoridades y que cada vez nos siguen demostrando pues que es complicado confiar en las instituciones. ¿Por qué? Pues bueno, va todo mezclado. El tipo de perfiles que llegan a estas posiciones a veces no es el más indicado. ¿Qué opinas tú? Claro, a mí me parece una pauta muy palpable y muy actual el hecho de que de repente recibas llamadas de propaganda de algunos artículos en los que tú jamás requeriste información. Llegan llamadas a tu teléfono para ofrecerte productos de bienes intangibles, llegan mensajes, te salen notificaciones. Sé que el algoritmo de las redes sociales está diseñado. Un segundo. Lo siento. Sé que el algoritmo de redes sociales está diseñado precisamente para ir consolidando y fortaleciendo un perfil de cada uno de nosotros como potenciales compradores. Ahí es donde te marca la pauta para irte sugiriendo más bienes o más servicios para que los adquieras. Esto me da a pensar que nuestros datos no están tan salvaguardados como creeríamos o como quisiéramos. Si esto sucede con las compañías que tienen un giro comercial, que implican venderte un producto, sugerirte un tipo de música, un tipo de servicio, un destino vacacional, a mí la verdad es que me da bastante desconfianza. Hoy día, la gran mayoría de los teléfonos celulares, de los móviles, ya se desbloquean mediante tus huellas digitales, que prácticamente son el reemplazo perfecto para incluso tu firma, ¿va? Una firma se puede falsificar, tus huellas no, pero si tus huellas están a disposición del mejor postor, entonces es probable que estemos encaminándonos a una situación en donde la gente tenga de nueva cuenta miedo o tenga desconfianza de tener su lana en el banco, de tener sus archivos personales, música, videos, fotografías en nubes o en plataformas de almacenamiento de datos por este tipo de condiciones. Digo, la violación a la intimidad o a la privacidad de cada una de las personas es un tema muy delicado. Incluso existen leyes para protegerlas hoy día si uno como persona, como ser humano, no estás autorizando el uso de tu imagen, de tus fotografías, de archivos que te señalen a ti directamente para el uso comercial, vaya, la ley Olimpia en concreto. Ok, aquí hay dos preguntas bien puntuales. ¿El gobierno estaría sobrepasando nuestros derechos humanos al pedirnos esta información y tenerla guardada? Esa es una. Y dos, ¿el gobierno mexicano está preparado para salvaguardar esta información de la manera más profesional posible, si es que cabe la palabra a veces con ciertas instituciones, o no con las instituciones, con las personas que manejan las instituciones del gobierno mexicano? ¿Sobrepasaría tus derechos o crees que sea algo justo, algo que no sobrepase tus derechos humanos el que tengan toda esta información? Mira, Rodolfo, actualmente las instituciones bancarias ya te están pidiendo que si quieres continuar utilizando aplicaciones de banca móvil, debes actualizar los términos de uso directamente en tu móvil. Entonces, esto implica el rastreo en todo momento de tu ubicación vía geolocalización. El tema que está proponiendo el gobierno con los datos biométricos. Existen naciones a nivel global muy avanzadas que tienen sistemas de justicia y de monitoreo y de prevención del delito bastante desarrollados. Si México tuviera la madurez en cuanto a sus procesos, legislaciones e instituciones para ejecutar
este tipo o aprovechar al máximo este tipo de virtudes que nos brinda la tecnología, estaría de acuerdo. En Inglaterra, por ejemplo, en Londres, hay cámaras que ven absolutamente todo en la calle. Ahí no hay nada público y se previenen incidentes de tránsito o se puede asignar responsabilidades a las personas que realmente sucede. En México, Rodolfo, a pesar de que tengas una cámara, a pesar de que presentes evidencia, eh, los términos están muy abiertos, vaya. Tú das un golpe en un semáforo, y ese tipo de evidencia no te sirve para nada. Es cada quien sus daños. O sea, que cualquier persona que haya tenido una situación como esta no me va a dejar mentir. Es muy complicado. En México no estamos preparados. Yo creo que el gobierno no tiene la capacidad todavía ni de los cuidados ni de almacenaje, y mucho menos de aprovechamiento. ¿Cuál es la finalidad que busca el gobierno con este padrón de tenernos, a todos bien registrados? Cabe ahí la incógnita, ¿va? ¿Tú cuáles crees que sean los fines que tienen para este tipo de archivos? Los supuestos fines son para prevención del delito, para que personas de delincuencia organizada puedan estar más detectados, pero al final, híjole, las personas que son ciudadanos de bien, como tú, como el ciudadano de a pie que nos está oyendo, que nos está viendo, que nos está escuchando, al final ellos van a hacer bien las cosas y ellos son los que exponen sus datos. Las personas del crimen organizado, al final van a encontrarle por dónde hacer las cosas y al final no van a ser afectados, les van a poner un grado de dificultad un nivel más a ellos y van a buscar cómo hacer las cosas y a nosotros los van a tener amarrados. Sí, sí lo veo complicado. Si tuviéramos, no instituciones, repito, las instituciones están bien diseñadas, si tuviéramos gente que operara bien las instituciones, que tuviera la preparación, ya no tanto cierta carrera, cierto estudio, sino cierta preparación en la operación de lo que está haciendo y de que realmente las funciones sean vigiladas, pues bueno, otra cosa sería, pero yo lo veo complicado. Sí deberían darle una revisada a esta parte y si se va a hacer, pues bueno, que realmente se garantice la certidumbre de los datos porque digo, al final, mira, hasta vayamos a un ejemplo bien triste, que no sé si escuchaste hace un par de meses, digo, no tiene que ver con el gobierno, tiene que ver con una institución privada, que es Banco Azteca, que a un señor le robaron todo su retiro porque utilizaron sus claves, sus firmas, y le robaron toda su jubilación. Y el señor se suicidó, puso una nota donde todo el mundo se enteró que los encargados de este banco hicieron ese fraude y pues perdió todo su patrimonio en un día. ¿Qué tanto puede pasar si damos toda nuestra información confidencial al gobierno sin la certidumbre de que vaya a ser cuidada? En lo particular, yo no me sentiría cómodo. Eh, Lamentablemente, los dictámenes que impone el gobierno, pues no son lamentablemente para el 100% de las personas, ¿va? Como tú bien lo comentas, habrá personas que se mantengan al margen de este tipo de iniciativas, pero el grueso de la población tendremos que estar en esa base de datos y tendremos que buscar las medidas precautorias para que esto suceda. Esto abre la puerta para que se puedan incorporar al mercado de seguros o de situaciones donde te puedan indemnizar por si utilizan alguno de tus bienes, ¿va? Entonces, no dudo, no dudo nada que pueda ser un servicio o un bien no tangible que se pueda incorporar. Oye, ya están tus datos ahí, sin embargo, las instituciones bancarias, las instituciones financieras están empujando productos que te permitan ser eh, menos vulnerable a este tipo de delitos, vaya. Y no dudo que vayan perfeccionándolo, pero siempre para perfeccionar algo, el coste del aprendizaje, ¿qué nos deja? O sea, cuántas situaciones que afecten a las personas, cuántas situaciones que no hubieran generado si no tuvieran este tipo de información, ya esos padrones van a estar sucediendo. ¿Qué personas van a ser afectadas sus vidas por ciertas injusticias, por esta información que se dio? Entonces, sí, sí, complicado el tema. Yo, ¿cómo lo concluyo? México no está preparado para ciertas situaciones como esta,
¿Por qué? Por cómo llevan las autoridades, las instituciones. ¿Cuál sería nuevamente mi comentario? No dejar en un solo gobierno, en un solo partido, ya sea el contra o ya sea el que está ahorita en el poder, toda la decisión. Siempre votar por un Congreso equilibrado, tanto local como federal. ¿Y tú qué concluyes? Bueno, de entrada, temas, temas de uso común, temas que están en boca de todos, muy actuales. La intención de este foro es que podamos ir sumando, que podamos ir generando expectativa o puntos de opinión. Equilibrium nace a partir de la necesidad de transmitir nuestras ideas como dos personas ejecutivos que tienen empleos, que tienen familia. La intención es generar esta comunidad, generar esta audiencia para que podamos ir creciendo todos juntos en cuanto al criterio y enriqueciendo nuestros conocimientos. Yo cierro de mi parte con una felicitación. Es un proyecto personal que traemos validándolo ahí algunas semanas. Será sin duda un punto de partida y una piedra angular para nuestras carreras profesionales y nuestro crecimiento como personas. Así es, Equilibrium nace por lo mismo para hacer análisis lo más objetivos posibles. Al final, ¿cuál es la opinión final de las cosas? No hay una regla, no hay un criterio absoluto. Siempre todo hay que analizarlo y reanalizarlo, siempre buscando el crecimiento personal y el crecimiento social. La verdad es que muy buena charla, Carlos. La verdad que te agradezco y seguimos con este proyecto. Nos vemos, ¿qué te parece el viernes? Para seguir debatiendo temas de los importantes que van surgiendo todos los días. Me parece perfecto, Rodolfo, un placer compartir contigo. Saludos a la audiencia, bienvenidos a Equilibrio. Gracias.